Palabra, Padre amado, pueda llegar hasta lo más profundo de su ser, Señor. Que esta palabra, amado Dios, ministre sus vidas así como lo hiciste en mi vida, Señor. Que puedas hablarles tan claro, Padre, como lo hiciste conmigo, amado Rey. Espíritu Santo de Dios, quedamos en tu presencia, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, le he llamado a esta palabra mi adoración, mi servicio a Dios. Amén. Y quiero que vayamos a su palabra en Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Y dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Amén. La busqué en otra versión para que podamos como comprender un poco más, y dice: cuando Dios nos hizo por medio de Jesús, nación santa, linaje escogido, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Dice la palabra de Dios: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y Dios me hablaba de que nuestra manera de adorarlo, nuestra manera de poder expresar su grandeza, su poderío, su majestad, es a través de nuestra adoración, ¿sí? Y nuestra adoración debe ser una adoración en donde tú puedas declarar, ¿sí? En donde tú puedas abrir tu boca y decir: Señor, yo reconozco tu majestad. Señor, yo reconozco tu poderío en mi vida, ¿sí? Cuando dicen declarar, es cuando nosotros anunciamos, es cuando tú dices, cuando tú reconoces en público la admiración por una persona. Eso es declarar, eso es anunciar, es proclamar. Cuando tú reconoces en público lo grandioso que es una persona. Y Dios nos pide en esta noche que nosotros así debemos de proclamar su gran nombre, que así debemos de proclamar su grandeza, anunciando, no quedándote callado, sino anunciando, gritando con desespero quién es Dios para ti. Y esa es mi pregunta en esta noche. Vamos a pensar por un momentico, ¿quién es Dios para ti? ¿Sí? Puede ser Dios, tu creador, tu Dios de poder, tu Dios santo, el Dios restaurador, el Dios perdonador. No sé quién sea Dios para cada uno de ustedes, y quiero que lo piensen por un momento. Amén. Dice: ¿qué es publicar?
dar voces en honor a alguien, poner en conocimiento del pueblo una cosa. Dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas 16:4. Dice: David puso a algunos levitas a cargo del arca del Señor para que proclamaran, dieran gracias y adoraran. Amén. Esto está en Primera de Crónicas 16:4. Entonces, vemos aquí que Dios nos está llamando primero a proclamar, segundo a dar gracias y tercero a alabarle. Amén. Así que yo quiero que por un momento tú digas en voz alta: ¿quién es Dios para tu vida? Vamos, sin pena. ¿Quién es Dios para tu vida? O sea, la palabra de Dios nos está diciendo proclamar, anunciar, gritar. ¿Quién es Dios para tu vida? Entonces yo quiero que a la cuenta de 3 todos gritemos y proclamemos quién es Dios para tu vida. Amén. Vamos, 1, 2 y 3. Dios de pactos, Dios de gracia, Dios de amor, Dios de paz, Dios de misericordia. Eso es proclamar, de amor. Amén. Es un Dios redentor, perdonador. Ese es nuestro Dios, misericordioso. Y eso es lo que Dios nos pide a través de su palabra, de que debemos de proclamarlo. Yo sé que para ustedes, para muchos aquí, puede ser difícil que usted en su casa haga estas cosas, que usted en su casa se ponga a gritar, porque es que lo dice literal la palabra de Dios, a gritar quién es Dios en su vida. Yo sé que debe ser muy complicado porque pues muchos aquí quizás toda su familia no están convertidas y entonces van a decir: ve, ¿y esta qué le pasó? ¿Por qué está gritando de esa manera? O quizás los vecinos empiecen a llamar a la policía porque usted se enloqueció, no sé, cosas así. Pero cuando nosotros tenemos la oportunidad de estar en su casa, donde estamos todos en un mismo sentir, mi hermano, por favor, no te quedes callado. Debemos de proclamar su nombre, amén, con todo nuestro ser, ¿sí? Porque en el momento en el que tú proclamas, en el momento en el que tú reconoces quién es Dios en tu vida, en el momento en donde tú anuncias todas sus virtudes, lo que hay en ti, lo que ha estado mal en tu vida, empieza a cobrar vida. ¿Por qué? Porque todas esas grandezas que es Dios empiezan a cobrar vida en ti, en tu ser, en tu corazón. Porque si tú dices: Señor, yo sé que estoy en medio de una dificultad, pero tú eres mi Señor, mi restaurador, tú eres el Dios de milagros, y tú empiezas a proclamarle, entonces viene el Espíritu Santo de Dios con todas esas cosas hermosas a tu vida, y eso es lo que Dios hará en ti. Amén. Esa es la palabra de Dios. Y dice en Deuteronomio 32, 3 al 4. Vamos a leerlo. Deuteronomio 32. Deuteronomio 32, del 3 al 4. Entonces, son 3 pasos que quiero enseñarles, iglesia, y el primero es proclamar. El segundo es dar gracias, y por último la adoración. Vamos a Deuteronomio 32, del 3 al 4, y dice: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo
y recto. Cuando tú proclamas el nombre del Señor, estás engrandeciendo todas sus virtudes, estás reconociendo su poderío y su majestad. Amén. Muchos de nosotros a veces nos volvemos egoístas, ¿no? Porque empezamos a pedir y a pedir y a pedir: Dios, yo necesito esto, Señor, por favor, sana a esta persona, Señor, mira mi situación, Señor, por favor, yo te pido, 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 y nos olvidamos de proclamar. Nos olvidamos de anunciar quién es Él en nuestra vida. Y no está malo de que tú le pidas a Dios, claro que no está malo, porque Él nos pide que nosotros pidamos cuando necesitamos, que vengamos ante su presencia y lo hagamos, no está mal. Pero en el momento en el que tú reconoces que Él es mayor, que Él es más grande, que todas esas adversidades que tú estás pasando, mi hermano, cuando tú reconoces eso, es cuando Dios viene y obra en tu vida. Amén. Es cuando Dios viene y dice: wow, mi hijo reconoce mi poderío. Mi hijo hoy no me está pidiendo las mismas cosas que siempre me pide, sino que hoy cambió su manera de adorar, cambió su manera de orar y está reconociendo quién soy yo, está reconociendo mi majestad y que yo lo puedo hacer. Amén. Entonces es como cambiar un poco nuestra oración, nuestra manera de orar, ¿sí? Y no siempre lo mismo, Señor, no, sino empezar tú a anunciar sus virtudes. Amén. Cuando tú haces eso, tu vida empieza a cambiar. Cuando tú haces eso, todas las cosas hermosas de Él, lo celestial, viene a tu vida. Amén. Y dice: cuando tú proclamas, cuando tú engrandeces sus obras en ti, todo eso grande y hermoso que es Dios empieza a cobrar vida en tu vida. Amén. Y veamos el segundo punto, que es agradeciéndole. Amén. Agradeciéndole. Cuando nosotros hablamos de agradecerle, nuestra manera como más, ¿cómo se puede decir? Cuando tú, digamos, un ejemplo, cuando alguien ha hecho algo por ti, tú le das las gracias, ¿verdad? Tú le dices: uy, muchísimas gracias por lo que hiciste por mí. ¿Puedo hacer algo por ti también? Muestras como una actitud de servicio, ¿verdad? Tú le agradeces, pero al mismo tiempo tú te sientes en deuda con esa persona porque hizo algo por ti. Entonces, esa manera de tú agradecerle también es con tu servicio, ¿sí? Es la mejor manera, tu servicio. Señor, yo te agradezco, Señor, yo proclamo tu nombre, yo te adoro, pero mi mayor manera de mostrar esa gratitud es sirviéndote. Amén. Es sirviéndole a Dios. Y tú me dirás: pero no, ¿cómo yo puedo servirle a Dios? ¿Saben que yo siempre me hacía esa pregunta? Anteriormente yo asistía a otra iglesia, bueno, desde que era una niña asistía a otra iglesia y yo veía esas salmistas, yo veía cómo danzaban, yo veía cómo adoraban a Dios y yo le decía: ay, tan chévere, Señor, pero no, yo no sé danzar, yo no sé cantar, yo no sé qué hacer. ¿Cómo puedo servirte, Señor? ¿En qué puedo servirte si no sé hacer nada? Esa era mi oración para Dios. ¿Qué puedo hacer si yo no sé? No sé cómo hacerlo. Soy muy pequeña, le decía yo a Dios. Y Dios a nosotros nos sorprende, porque si Dios ve un corazón dispuesto, Dios te sorprende. Y nosotros podemos servirle a Dios en todo.
No solamente puede ser en la alabanza o en tu, ¿cómo se dice? O en la danza. No, también puede ser de otras maneras. Puede ser que así sea que tú organices una silla, tú lo estás haciendo para Dios. Así sea que tú laves un baño de la iglesia, ahí le estás sirviendo a Dios. Con tu manera de actuar le estás sirviendo a Dios. Con tu manera de tratar a las personas, ahí le estás sirviendo a Dios. Amén. Y yo sé que cada uno de nosotros acá tenemos dones y talentos, ¿verdad? Que Él nos ha dado, ¿cierto? ¿Por qué no ponemos esos dones y talentos a servicio de Dios? Si son de Él. ¿Por qué no lo hacemos, iglesia? Y créame que Dios te va a sorprender cuando ve un corazón dispuesto, cuando ve un corazón que dice: mi Dios, yo te quiero servir. En cualquier cosa, mi Dios, yo te quiero servir. Dios ve esa oración y Él te va a sorprender. Amén. Y dice que es agradecer, confesar, dar gracias por un beneficio recibido. Vamos a Hebreos 12:28. Hebreos 12. Y dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Amén. ¿Qué nos pide Dios? Dice: agradándole con temor y reverencia. Mediante la gratitud servimos. ¿Qué mejor manera de dar gratitud sirviéndole y honrando el nombre del Señor? Amén. Dice la palabra de Dios en Mateo 4:8 al 11. Cuando Satanás tienta a Jesús, la última tentación de Satanás fue, ¿me la puedes poner allí, porfa? Mateo 4:8, para que la leamos, para que entendamos un poquito. Dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Continúa, porfa. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Aquí hay dos cosas que quiero resaltar. ¿Qué era lo que Satanás quería robarle a Jesús? La adoración, ¿verdad? ¿Qué es lo que Satanás te quiere robar a ti y a mí? La adoración. ¿Por qué la adoración? Porque la adoración es cuando es ese momento en donde tú te puedes conectar directamente con el Padre. Porque la adoración también significa servicio, ¿sí? Y Satanás va a hacer cualquier cosa para venir a robar tu adoración. ¿Y cómo roba Satanás tu adoración? Colocándote cargas innecesarias, colocándote desánimo, ¿sí? Y yo digo que es imposible que un adorador no le sirva a Dios. Es imposible, porque cuando tú adoras, tú quieres servirle a Dios. Entonces, cuando Satanás roba tu adoración, roba el servicio que tú tienes hacia Dios. ¿Y cómo lo roba?
colocándote lo que les acabo de decir: desánimo, pereza. No, qué pereza, yo hoy no voy a ir para servir, porque no, es que nadie me tiene a mí en cuenta, nadie mira el esfuerzo con el que yo le sirvo a Dios. No, yo no voy por allá, ¿para qué? ¿Cierto? Y empieza la quejabanza. Empiezas a quejarte por todo, que no te tienen en cuenta, que tú haces esto, lo otro, pero nadie te... Entonces el enemigo empieza a maquinar en tu mente, ¿verdad? Y empieza a robarte la adoración y empieza a robarte el servicio hacia Dios. Y te va sacando poquito a poco, te va sacando y tú ni cuenta te das. Ya cuando estás fuera, tú dices: uy, ¿qué me pasó? ¿Cierto? Eso es lo que Satanás quiere. Y lo podemos ver también en Job. Podemos verlo, el otro punto que quería resaltar de esta palabra es cuando dice: entonces el diablo, el último, porfa, ese. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Le servían. O sea, muchos acá entendemos de que los ángeles adoran a Dios, ¿verdad? Son adoradores. Pero esta palabra nos muestra que también le sirven a Dios. No solamente le adoran, sino que también le sirven a Dios. Amén. Entonces, ¿cuánto más nosotros, que somos su creación más hermosa, cuánto más nosotros debemos de adorarle y de servirle? Amén. Y quiero que vayamos a Job 1:13. Job 1:13 al 14. Pongamos atención en esta palabra. Dice: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían. Vino en casa de su hermano, el primogénito, y vino un mensaje a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Bueno, era hasta y acometieron los sabeos y los tomaron. Vemos aquí, Satanás se presenta ante Dios y empieza a decirle a Dios que Job lo ama, que Job tiene un corazón conforme al corazón de Dios, que porque Dios nunca había tocado contra él, ¿sí? Que porque Dios nunca había permitido que Job tuviera necesidades, que tuviera dolor. Entonces Satanás le dice a Dios que en el momento en el que Job tuviera momento de necesidad, de angustia, de dolor, que automáticamente Job iba a renegar en contra del nombre de Dios. Sí, todos conocemos esta historia. Entonces vemos cómo Dios le da la autoridad a Satanás de que le quite todo a Job, excepto su vida, ¿verdad? Y en esta palabra podemos ver cómo lo primero que Satanás le roba a Job no fueron sus hijos, no fue su esposa, ¿cierto que no? ¿Quién sabe aquí qué fue lo primero que Satanás le roba a Job? Los servidores es la segunda cosa, pero la primera cosa, ¿qué fue? No. Y ustedes van a decir: pero ¿por qué tan raro? ¿Por qué primero no le quitó los hijos? ¿Sabe qué fue lo primero que Satanás le quita a Job? Los animales. Y usted me dirá: ¿pero qué tiene que ver los animales? Tiene que ver mucho, porque por medio de los animales era que Job adoraba a Dios, ¿sí? Hacía altar para Dios por medio de los animales. Esa era su manera de adorar a Dios, ¿sí? Y por eso Satanás
se aprovecha de esa situación y lo primero que hace es quitarle los animales, para que Job no tuviera la manera de adorar a Dios, porque esa era la manera de ellos adorar a Dios. O sea, ellos no podían tener ese privilegio que tú y yo ahora tenemos a causa de nuestro Señor Jesús, de que podemos adorar a Dios en todo momento. No, ellos tenían que sacrificar un animal y de esa manera demostraban su adoración a Dios. Entonces, eso fue lo primero que Satanás le roba a Job. Y vemos que cuando Dios restaura, eso está más adelante, cuando Dios restaura a Job, cuando Dios vuelve y lo levanta, ¿qué creen ustedes que lo primero que Dios le devuelve a Job? Los animales. Fue lo primero que Dios le devolvió a Job. O sea, ni siquiera le dio una nueva esposa. No, ni siquiera le dio pues un nuevo reino. No, fueron los animales, porque tenían un valor muy grande en ese entonces. Significaban esa manera en cómo ellos podían adorar a Dios. Entonces, iglesia, es lo que Satanás quiere robarnos, la adoración. La adoración, ¿sí? La adoración que tipifica el servicio a Dios. Amén. Y cuando Satanás quiere atacar tu adoración, ataca tu servicio. Porque cuando tú sirves, estás adorando. La forma en que podemos adorar a Dios es proclamar sus maravillas, adorando y sirviéndole. Amén. Dile al que tú tienes a tu lado, si Satanás, pero dile duro, que yo pueda escuchar. Si Satanás lo primero que quiere robarte es tu adoración, cuando Dios te restaure, lo primero que Dios te entregará es su adoración. Amén. Eso es lo que Dios hace. Amén. Es lo primero que Dios nos devuelve, es la adoración. Mira, mi hermano, tú no te imaginas lo importante que es para Dios nuestra adoración. No te imaginas. Porque cuando tú estás adorando es como cuando es esa manera en que tú dices, mi Dios, yo no soy nada, tú lo eres todo. Es cuando tú reconoces de que cuando tú te arrodillas, Él se puede levantar. ¿Sí? Es cuando tú reconoces que Él es todo. Es cuando tú reconoces de que por más que tú quieras arreglar algo, alguna situación, sin la ayuda de Él, no va a ser posible. Y cuando tú lo adoras es eso, es reconociendo su poderío, su majestad, su grandeza. Entonces, imagínense ustedes que nosotros constantemente, así como hacen los ángeles, constantemente adoráramos a Dios. Yo creo que viviríamos en una atmósfera espiritual, algo, mejor dicho, una locura, ¿cierto? Porque los ángeles constantemente están proclamando quién es Dios, es grande, poderoso. ¿Y qué tal si nosotros hacemos eso constantemente? En medio de la prueba, adoras a Dios. En medio de las dificultades, adoras a Dios. Mira, a mí me pasa, no sé si a ustedes, cuando yo tengo digámoslo así, algún conflicto interno,
porque no sé cuántos aquí les pasa que uno a veces tiene como conflictos internos con uno mismo, porque tú sabes qué es lo que Dios pide, pero también al mismo tiempo está tu sabiduría humana, tu conocimiento, tu razonamiento, y entonces empiezas a vivir como ese conflicto interno. Pero cuando yo estoy así con esos conflictos internos, yo me postro y empiezo a adorar, y le empiezo a adorar y adorar y adorar, y automáticamente todas esas cosas que yo tenía en mi mente, es como si viniera un bálsamo sobre mi vida y se las llevara y me limpiara, y como que te da esa fuerza de que tú vuelvas y te levantes, te da esa fuerza y esa autoridad. Pero eso solamente lo podemos hacer a través de la adoración, a través del reconocer quién es Él en nuestra vida, ¿sí? Porque si nosotros calláramos, si nosotros, pues, sí, vamos al servicio, y en medio de la alabanza, tú estás así mirando a todo el mundo, o sea, y no estás reconociéndolo a Él, su grandeza. ¿Cómo crees tú que Dios va a obrar en tu vida? Por eso es tan importante, iglesia, el tiempo de la alabanza. Porque en medio de la alabanza hay libertad. En medio de la alabanza hay libertad. Y yo siempre les recalco eso a nuestra iglesia de Písamos, porque pues muchos no tienen como ese conocimiento y esa trayectoria que quizás todos aquí ya tenemos, y en medio de la alabanza yo los veo como que pensando, como que mirando al otro. Entonces a mí me gusta recalcarles esto, de que en medio de la alabanza, en medio de la adoración hay libertad. Cuando empiezo a recordarles eso, yo veo cómo la manera de adorarle a Dios cambia, porque es verdad y es lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Y si tú llegas con cargas, afligido, y tú te pones a adorar a Dios sin importar el que esté a tu lado, Dios obra en tu vida. Eso es lo que Dios hace. Entonces podemos entonces ver cómo en medio de tu manifestación, en medio en que tú le dices a Dios lo grande que es Él, vemos cómo Él viene y te limpia, viene y te llena, viene y te restaura, viene y hace maravillas en tu vida. Pero es cuando nosotros tenemos ese corazón de adorador, ¿sí? Y Dios aquí no nos está pidiendo pues que usted tiene que tener la voz más angelical, que usted tiene que cantar como los ángeles. Dios no nos dice eso en su palabra, ¿o sí? Dios aquí nos dice que ni siquiera nos dice que cantemos, nos dice que proclamemos, que gritemos quién es Él, ¿sí? Su majestad, su poderío. Entonces, mi hermano, tenemos que hacer lo que Dios nos pide, amén. Y dice la palabra de Dios, el tercer punto es ¿cómo alabar a Dios? ¿Cómo lo podemos alabar? Teniendo buena actitud. Esto está en Salmo 95 del 1 al 3. ¿Cómo podemos alabar a Dios? Con todo tu corazón, y lo vemos también en Salmo 9:1 para los que quieren tomar apuntes. Podemos adorar a Dios a través de nuestros cantos, que está en Salmo 92:1. Podemos adorar a Dios con inteligencia. ¿Ustedes sabían de esto? Que uno puede adorar a Dios con inteligencia. Esto está en Salmo 33. En Salmo 47 del 1 al 6. Adorar a Dios con inteligencia. Yo me quedé, ¿cómo así?
Y también dice que podemos adorarlo por medio de los instrumentos que está en Salmo 33 del 1 al 3, con danza que está en Génesis 15:20. También podemos adorarlo con gozo, con libertad en Salmo 32:11. Podemos adorarlo con nuestras palmas, aplaudiendo, están en Salmo 98:4 al 6. Y bueno, hay cantidad de versículos en donde nos enseñan cómo podemos alabar a Dios, ¿sí? Y yo quiero, amada iglesia, de que tú puedas tener esa conciencia en esta noche de lo que Dios nos está pidiendo hoy, ¿sí? Que nosotros podamos entender la importancia tan grande que es la adoración que va ligada al servicio de Dios. Amén. Y yo quiero que tú te pongas de pie. Yo quiero que tengamos un tiempo de adoración. Yo quiero que tú le des a Dios una adoración que nunca antes tú le habías dado. Amén. Una adoración en donde todo tu ser, todo tu alma, tu mente, tu corazón, que tú lo puedas hacer danzando, que tú lo puedas hacer aplaudiendo, que tú lo puedas hacer con inteligencia, como dice la palabra de Dios, que tú lo puedas hacer con tu cuerpo, que puedas darle esa adoración a Dios, que puedas decirle: mi Dios, esta es mi adoración y me pongo a tu servicio, Señor, me pongo a tu servicio, porque es lo que Dios hoy nos pide. Amén. Entonces, yo quiero que cerremos nuestros ojitos. Vamos a reconocer su majestad, su grandeza, su poderío. ¿Quién es Él para tu vida, iglesia? Vamos a hacerlo gritando. Vamos haciéndolo, proclamándolo. Lejos de casa me encontré, sin saber a dónde ir. Nada llenó mi corazón, nada sació mi interior.